Pues arrancamos, pero así, tal cual. Algunos ya estábamos antes hablando. Lo primero, buenas tardes, bienvenidos a todos un día más al ciclo de encuentros culturales, y que teníamos pendiente una cita con Elena Cosano y con el padre Rafael Vázquez, que muchos le conocisteis el día famoso de las tres culturas. Que el sonido falló muchísimo. Bueno, no viene al caso. Ya. Pero que estuvo muy bien, ¿eh? Y estuvo estupendo. Queríamos hacer una reunión en familia para hablar del amor, para hablar del amor divino, del amor humano, y qué mejor que Elena, que escribió el libro Teresa Mujer, la mujer, solamente la mujer, esa mujer cargada de amor hasta la médula. Y de pasión. Y de pasión. Háblanos de esas confesiones de Teresa de Ávila a las puertas de la muerte. Lo que he querido mostrar, buenas tardes a todos primero, lo que he querido mostrar era precisamente una mujer apasionada. El hecho de que detrás de una leyenda, detrás de una monja, de una fundadora, de una escritora, de una poeta, detrás de una gran mujer, pues hay una persona con debilidades, con flaquezas, con pasiones y con un carácter muy marcado, muy mujer en cierta forma. Y para mí el hilo conductor de su vida es precisamente la pasión que le hace entregarse a Dios, que le hace entregarse a una obra, su pasión por Jesús, realmente. Entonces para mí es una persona que se entrega totalmente al amor, con una A mayúscula, de muchas maneras. Amor a Dios, pero también amor al prójimo, amor a un ideal, a una obra. Y toda su poesía es poesía amorosa realmente, pero está dedicada a Dios. Del amor habla todo el mundo parece saber del amor, Rafael. Para Arabi siempre ha dicho que era una aspiración, para Fron un arte. ¿Qué es el amor para ti? Marbellí, que no lo había dicho. Pues, buenas tardes a todos también, muchas gracias. Mira, Elena ha dicho algo que yo creo que ya es importante, ¿no? Cuando Teresa de Jesús habla del amor, ella ha dicho el amor con mayúscula. Y para mí, y cualquiera que tiene una experiencia creyente y que se considera cristiano, el amor es una persona, es Jesucristo. De hecho, ella, su propio nombre, lo quiere tener como vinculado siempre a Cristo. ¿Se oye mal? Acércalo todo lo que puedas. Ahora sí. Aunque ella el subtítulo es Teresa, es que se ve bien. Es la mujer, sin embargo, quiere vincular toda su existencia a Cristo. Y su historia está marcada precisamente, como ella dice, por una herida de amor. La misma herida que siente también pues San Juan de la Cruz, ¿no? Cuando comienza el cántico espiritual diciendo que a dónde te escondiste, amado, y me dejaste herido, como el ciervo huiste dejándome herido, salí tras ti clamando y era sido, que así es como comienza el cántico espiritual. Entonces, para mí es muy importante hoy hablar de ese amor con mayúsculas, sobre todo cuando estamos viendo cómo el amor se está desvirtuando. O hablamos mucho del amor, pero en realidad no hay un lenguaje común del amor. Yo pienso que hay mucha gente hoy herida de amor, pero de un amor con minúscula. Del falible. Del falible. Y yo creo que hay gente que todavía no ha tenido la suerte de experimentar lo que es el amor de entrega total, de fidelidad total, el amor que nos hace eternos. El infalible, el de Dios. El infalible de Dios, que no está en contraposición con el amor humano, que es lo que yo creo que no sé, para mí es uno de los grandes mensajes que me gustaría que hoy saliese de aquí, ¿no? Que el amor divino no está en contraposición con el amor humano, sino que uno se integra en el otro, y que el amor divino eleva el amor humano hasta sus más altas metas. Por eso en Teresa de Jesús está vinculado
esa pasión, como dice Elena, pero al mismo tiempo una pasión que está marcada por un encuentro con el Señor, por un encuentro que la desborda, que la arrebata en su propio lenguaje y que la transforma totalmente. Y que no fue muy bien visto por la Iglesia también, de ello nos puede contar ella más. O sea, es que llegó, la Iglesia está a criticar que era como amor carnal, o sea, ese amor divino, ese amor carnal, ¿no? De eso creo que el padre nos puede hablar con más detalle. Veo que en la Iglesia Católica, de todas formas, hay una tradición de interpretar las experiencias místicas con el lenguaje del amor carnal, probablemente porque es lo que conocemos todos los seres humanos, en el sentido de que si estás hablando de cosas inefables y quieres traducirlas al lenguaje habitual, tienes que utilizar términos que todo el mundo pueda comprender. Y un encuentro con Dios es algo tan enorme, que no hay términos. Probablemente por eso hacen todos como se arropan de lo que el resto de los mortales pueda conocer, que es el amor más carnal. Pero creo que puede llevar a equívocos, porque es verdad que muchas veces leemos las poesías de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa y nos da la impresión de que está enamorada de un ser humano de carne y hueso, y es algo que puede ser muy perturbador para alguien que no lo interprete bien. Y es verdad que la Iglesia Católica con los místicos siempre ha tenido cierto escepticismo, había como que demostrarlo. Era muy fácil pasar al otro lado, a ser bruja, por ejemplo, porque eso sí, lo del trato carnal con el demonio estaba más asentado, era como más temible obviamente, pero más común que con Dios. Y veo en la tradición del Cantar de los Cantares que estábamos hablando que la interpretación canónica es que habla de la relación de Dios con su Iglesia, o antes de Yahvé con el pueblo elegido, pero que da totalmente la impresión de que está hablando el esposo con la esposa y que lo que tienen es un matrimonio absolutamente carnal, que son amantes, y habla pues de sus ojos, de su cuello, de su nariz, de sus pechos, de sus olores, de sus aromas, fragancias, y es de lo más sensual, incluso erótico, que se puede imaginar. Y tanto San Juan de la Cruz como Santa Teresa se basan en la terminología del Cantar de los Cantares. Si estás de acuerdo conmigo. Totalmente. Yo, sobre este tema, no es una espiritualidad bíblica la que rechaza la cuestión de la carne, sino esto es más una tendencia maniquea que es posterior y que después se acentúa en la Edad Media. Teresa de Jesús tiene problema con la Inquisición porque la empieza a considerar dentro del grupo de los iluminados, entonces tienen que investigar. Pero de hecho estos mismos grupos de iluminados usaban la sexualidad al tipo de las vestes griegas, de la prostitución en los templos griegos para alcanzar la experiencia mística. Entonces, cuando Teresa de Jesús está hablando de esa experiencia mística en un lenguaje erótico, en un lenguaje incluso sexual, apoya la cabeza sobre el amado, etc., que al fin y al cabo es lo mismo que dice el Cantar de los Cantares, no está diciendo ninguna otra cosa, si la lleva a la alcoba, si no la lleva, si mi amado es para mí, yo soy para mi amado, etc. Es que es el Cantar de los Cantares. Entonces, el problema es que hubo una interpretación de la sexualidad desde lo carnal, cuando hoy en día, pues gracias a Dios, esta visión de la sexualidad está cambiando y ha cambiado ya en la vida de la Iglesia, ¿no? Hoy la sexualidad como bien interpretada, es decir, no quedándonos solo en lo carnal, sino dando el paso a algo mucho más espiritual, es un lenguaje de amor. En el ámbito de dos personas que se aman, que se entregan, que se dan su sí, no solo el día del matrimonio, sino su sí continuo cada día, que creo que es más difícil que ese día en mitad de la fiesta, el de cada día por la mañana, hoy también te quiero, hoy también en la alegría, en las penas, en la salud y en la enfermedad, y cuando llegan los momentos de dificultad volver a decir sí, hoy también te quiero. Pues en ese contexto el cuerpo es el momento en el que habla, donde sobran las palabras y donde incluso estamos hechos para compenetrarnos uno al otro y para fundirnos. Lo que dice el Génesis,
ser una sola carne, la máxima expresión de ser una sola carne, que es el matrimonio, es el momento pues, de la unión sexual de los cuerpos. Entonces, hoy en día, precisamente el Papa Francisco, en su exhortación apostólica, La alegría del amor, habla de que la sexualidad es expresión del amor, y yo diría casi un sacramento, ¿no? Porque en ese momento es el simbolismo de la sensualidad el que está actuando donde sobran las palabras, donde dos personas se muestran tal y como son en la desnudez de sus cuerpos, que es la expresión de la confianza total entre dos personas, y deciden unirse y fundirse en una sola cosa. Entonces, pero padre, siempre bajo el sacramento del matrimonio es considerado dentro de la Iglesia como el máximo exponente del amor, es decir, que dos personas que no están casadas y que tienen sexo, todavía por la Iglesia no está, ¿no? Claro, porque la visión que nosotros tenemos del amor es precisamente que el amor no es algo meramente humano, sino que es algo también sagrado. Entonces, el sacramento lo que hace, el sacramento del matrimonio, lo que hace es afirmar que ese amor que tienen dos personas no ha surgido por casualidad, sino que es una vocación a la que el Señor los ha llamado. Es decir, casarse no es que yo escojo a una persona para compartir con ella mi vida, sino descubrir que cuando Dios pensó en mí, pensó también en esa persona para que fuera mi complemento. Y que el amor que ha surgido no es algo meramente humano, sino que es algo divino. Entonces el sacramento lo que hace es elevar ese amor entre dos personas pues al máximo, que es de la entrega total, ese amor oblativo. A mí me gusta, creo que es muy ilustrativo el planteamiento, ni siquiera desde el Génesis, nos vamos a... de Platón, por ejemplo, en el banquete, Sí. habla de ese mito en el que mito de los eso. seres son esféricos, Sí, ¿no? sí, Y sí, se sí, plantea perfecto. el andrógino con cuatro manos, con cuatro... Pero el pecado del orgullo dice que nos lleva a querer atentar contra los dioses, y es entonces cuando Zeus los divide Y de hacerlo en dos. y lo hacen dos. Entonces surge el sexo masculino, el sexo femenino, y dice Platón que desde entonces el uno se está buscando al otro, necesita del otro. Pero yo creo que para hacerlo esférico, que es la perfección, yo creo que es lo mismo que después en el Génesis, cuando se los creó hombre y mujer, ¿eh? y ambos se harán una sola carne. Desde ese planteamiento yo creo que es de donde hay que entender incluso la sexualidad, y por supuesto evitar que el placer no es algo negativo. La sexualidad ha sido creada por Dios. El placer no es algo que tengamos que rechazar, al contrario, es expresión de amor y es lenguaje de amor. No me quiero yo alargar mucho. Yo digo, si todos aman